Hola amigos, el día de hoy estoy muy agradecido y emocionado por la persona que vamos a entrevistar. Aparte de ser una de las personas del área de la salud más estudiadas, un excelente profesional, es una excelente persona. Si quieres conocerlo, después del intro. Bienvenidos a Biokinesis Lifestyle, un espacio donde hablamos de salud física, mental, emocional, espiritual, financiera y la interrelación entre todas ellas. Esto es Biokinesis Lifestyle y te invitamos a vivir tu mejor versión. Nos encontramos con el doctor Novelo, un ortopedista especialista en la parte de la mano y la muñeca. ¿Cómo estás, amigo? Hola, muy bien, gracias. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, gracias. Agradecido por la invitación. Pues para empezar, para la gente que no te conoce aquí en Mérida, platícanos, ¿quién es el doctor Novelo? Pues el doctor Novelo es, soy ortopedista, estudié ortopedia y traumatología y luego hice una alta especialidad en cirugía de la mano, ¿ok? Que esto, para los que, a lo mejor no lo saben, pues estudias primero medicina, luego son 4 años de la especialidad en sí de ortopedia y yo hice 2 años de cirugía de mano. Okay, enfocado, pues prácticamente sí, mano y microcirugía, ¿no? Que es la parte de a lo que generalmente me dedico ya desde hace, pues prácticamente desde el 2018. Estoy muy enfocado en realidad a la extremidad superior. Ok. Si nos vamos un poquito antes de que te metieras a estudiar medicina, primero sería, ¿tú tenías claro que ibas a estudiar medicina y después ortopedia? No, yo creo que nunca fue así. Para empezar, nunca tuve claro estudiar medicina. O sea, fue como un chispazo que de repente quiero medicina, porque pues no fui un gran estudiante durante primaria, secundaria, o sea, okay. Y fue un chispazo como que, oye, quiero medicina. Mi familia fue como, ¿tuvo medicina? Así de, bueno, empecé medicina, la verdad es que al principio me costó un poquito. Mi primer año batallé porque era demasiado estudio y bueno, salió adelante y yo creo que de ahí, ya a partir de segundo, tercer año, cuando empecé a ir a los hospitales y ver un poquito más la práctica, dije, quiero ortopedia. O sea, fue así como que ya, como a mitad de la carrera, yo creo que dije, quiero ser ortopedista. Okay. Y ya, pues esa en realidad siempre fue mi primera opción para hacer una especialidad. ¿Qué ibas, como en cuarto semestre o qué? Como en quinto, sexto semestre. ¿Tenías otra opción o ya te fuiste a ortopedia directo? No, la verdad es que me iba muy bien, por ejemplo, en la especialidad de pediatría, porque de por sí soy como muy niñero y me gusta eso, pero la verdad es que como atención, la verdad es que al paciente pediátrico no era mucho como mi elección, ¿no? O sea, siempre fue, no sé por qué, pero ortopedia era desde, le digo, más o menos mitad de la carrera, dije, eso es lo mío y eso quiero, ¿Te ¿no? gustaron los martillazos y los Sí, hachazos y todo, lo rudo? Sí, yo creo que es la practicidad tal vez de la especialidad, todo eso es muy dinámico, muy práctico. Está muy padre, obviamente, toda la parte quirúrgica. Ok. Entonces, ¿Y todos tus estudios los hiciste aquí en Mérida? No, bueno, hasta lo que es la carrera sí, la estudié aquí en la Náhuac Mayab. Terminando la Náhuac Mayab, yo me voy a estudiar a La Habana. Ahí estudié ortopedia por 4 años. Terminé en el 2017 y ya para el 2018 yo inicié la especialidad en cirugía de mano en la Ciudad de México, en el Instituto Nacional de Rehabilitación. ¿Todo lo ortopedia lo estudiaste en La Habana? Sí, los 4 años. Los 4 años, ok. Sí, ahí estuve. Y después en la Ciudad de México para hacerlo de cirugía de mano y microcirugía, 2 años más. ¿Y en qué momento de esto te fuiste más por la cirugía de mano? Yo creo que igual estando en La Habana había un servicio hospitalario. Ahí en el hospital donde yo estuve era un hospital solo de ortopedia que se llama Hospital Fran País, que es un hospital que tiene actualmente no sé cuántas habilitadas, pero aproximadamente eran como 600 camas, todas de ortopedia. O sea, había servicio de cadera, había 50, 60 pacientes, pediatría también. Entonces había uno de esos servicios que era extremidad superior. Que fue lo que dije, wow, o sea, a mí me gustó mucho eso, me encantaba igual pues atender en urgencias todas las lesiones de tendones, de nervios. O sea, todo esto me llamaba mucho la atención. Yo al entrar a este servicio de extremidad superior dije, eso quiero. La verdad es que cuando yo regresé a México, dije, bueno, como tal, en México no hay una especialidad de extremidad superior.
o sea, tienes que hacer o mano y muñeca, o haces, por ejemplo, hombro y como lesiones deportivas que hacen hombro y rodilla. Ok. Entonces, como tal, una que haga extremidad superior, no la hay, ¿ok? Tienes que irte enfocando un poquito en eso, pero, y en sí, pues yo empecé a averiguar y me llamó la atención un poquito la parte del Instituto Nacional de Rehabilitación, que era Ujú. mano y microcirugía, y ahí terminé, y la verdad es que bastante bien. Ok. No sé si sea mi percepción, pero a nosotros nos pasa, ya te platicaré ahorita, que queremos también hacer como ciertas especialidades en fisioterapia, pero por segmentación o por articulación. Y luego yo me encuentro, tenemos más de 100 fisioterapeutas en las diferentes clínicas que tenemos, y luego yo me encuentro como que mano, muñeca, a codo es como que lo que menos le gusta. No sé si en el ámbito médico pasa lo mismo. Sí, totalmente hay cosas de, pues no es que tal vez que menos les guste, pero también es algo que, digo, a lo mejor voy a sonar un poquito ahí pedante, no lo sé, pero casi todo el mundo lo quiere hacer y como que no está muy respetado el ámbito de que, por ejemplo, cirugía de columna, que ya, pues si es cirugía de columna, pues solo operas eso, ¿no? Ujú. Entonces ese tema, que al fin y al cabo todavía, entonces hay pacientes incluso que no saben que hay especialistas en cirugía de la mano, o sea, enfocados en eso, ¿no? Ujú. Y al fin y al cabo, pues sí hace cierta diferencia, yo creo que pues solamente 2, 3 años más de estudio. Ok. Y al fin y al cabo, como hemos platicado en algunas ocasiones, ¿no? Yo creo que pues cada vez más eh, que el médico se vaya especificando cada vez más en un área, yo creo que es muy importante para, tanto como para el médico, una mejor valoración, un mejor todo para el paciente, y pues obviamente es mejor para el paciente que tu médico esté enfocado, yo creo, en algo y no abarque pues todo, ¿no? Sí, sí, Que que, es o que complicado. opere tobillo, rodilla, Sí, cadera, sí, hombro. tal vez no imposible, pero es complicado, ¿no? O sea, yo creo que a la fecha es complicado. O sea, yo pues no me atrevería, por ejemplo, a operar una columna, a operar una pelvis, tábulo. O sea, cosas que No, entre más enfoque si lo llevas desde el estudio y si has visto más pacientes de esa especialidad, pues obviamente te convierte más experto. sí, claro. O sea, ¿cómo, por ejemplo, y creo que funciona igual en España, pero así era el programa en La Habana, los que ya estaban graduados, los médicos cubanos graduados, ellos eran ortopedistas generales, ¿no? Ujú. Pero cuando entraban en un hospital, les decían, bueno, tú vas a hacer en el servicio de cadera. Y ahí estaban en entrenamiento 3, 4, 5 meses hasta que pues poco a poco ya les iban agarrando y se iban volviendo ellos los expertos en el tema, ¿no? Hasta que... Ahorita que me dices de eso, ¿qué tanto es mito? Digo, se viene escuchando desde hace, yo creo, 10 años, tanto como con entrenadores, con algunos ciertos tipos de atletas, que los doctores cubanos son los mejores del mundo. Yo Tú, creo que, como en cualquier parte del mundo, yo creo que hay de todo, ¿no? Hay médicos excelentes, esa es la verdad. Yo tuve profesores increíbles, incluso, o sea, profesores que por experiencia, porque llevaban más de 30 años operando lo mismo y haciendo lo mismo, te dan unas enseñanzas increíbles, ¿no? No creo que, pues obviamente, el 100% de médicos y de todo sea así, pero la verdad es que hay muchos médicos muy buenos, muy respetables, y aún así que, aún con las carencias a veces que te ofrecen los hospitales, pues hacen cosas maravillosas, ¿no? Esa es la realidad. ¿pero se va más a la experiencia o tienen plan de estudio diferentes que en otros lados? No, yo creo que el plan de estudios es igual. Sí. Sí, Ok. o sea, al fin y al cabo sí, porque sí hay bastante volumen, sí hay bastante, como te decía hace rato, ¿no? Bastante específico, hoy pues vas a miembro inferior, hoy vas a miembro superior. Entonces yo creo que a la vez, pues obviamente, si estás 10 años viendo pie y tobillo, pues evidentemente yo creo que deberías de aprender, ¿no? Ok. Y sí, o sea, la verdad es que yo creo que es muy buena medicina, solo en el hecho, por ejemplo, obviamente sí hay cierto retraso con los materiales que nosotros en ortopedia utilizamos, ¿no? Eso es algo que siempre comentan, porque pues Sí, sí. siempre me preguntan, ¿no? Y al final, pero la forma en la que tú vas a poner una placa, sea de titanio, sea lo que sea, pues Sí, sí. el abordaje es el mismo. Entonces, por ahí ya hay ciertos cambios, ¿no? Se enseñan más a solucionar de diferente Sí, manera. claro. Digo, también es experiencia al final de cuentas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, al fin y al cabo, poder resolver cosas con menos material o menos cosas, pues es Instituciones públicas. cuando tengas, sí, o sea, esto no es solo ahí, o sea, la verdad es que si has enfocado ya mucho a nivel nacional, también hay muchos hospitales a veces con muchas carencias.
Sí, sí. Digo, a mí me tocó entrar a cirugías a hospitales públicos y a pesar, digo, más que nada porque el doctor tiene, el médico o el ortopedista tiene mucha experiencia, sabe cómo solucionar. A mí me tocó una vez una prótesis de rodilla que el cortador, no recuerdo cómo se llama, como que la sierrita, Ajá. estaba floja. Y Ok. estaba como que el estudiante moviéndolo y se le iba como que de lado y lo veías que ya no sabía qué hacer. No es porque estaba el médico de experiencia, lo agarró y hasta lo fijó con la mano, se alejó un poquito ahí como que ubicó bien la línea para la meseta tibial y Listo. solucionó todo la bronca. Digo, a lo mejor en un hospital privado no te pasa eso porque son materiales de buena calidad, Claro. pero si no tienes esa experiencia, ¿cómo solucionas o cómo Sí, ayudas sí, sí, a la las verdad es personas? que, pues se va batallando con eso y pues vas aprendiendo, ¿no? Ok. ¿Es más difícil mano, muñeca que rodilla, cadera? Es decir, Yo creo que tal vez más difícil, ¿no? O sea, que tal vez, pues, ahora sí que, pues, en complejidad, pues debe ser, digo, cada quien con su cada cual, ¿no? O sea, al fin y al cabo, si estás, yo creo que experimentado en algo, sí, o sea, la verdad es que mano tiene muchas estructuras que a veces, uno, los pacientes desconocen, dos, los médicos no respetan, es así de, dale, o sea, tú córtale y listo, ¿no? Entonces sí creo que se tiene que ser un poquito más cuidadoso, tal vez con ciertas estructuras, incluso con reducciones cerradas, o sea, cosas que pues muchas veces sabes que a lo mejor no sabes que las puedes lesionar y terminas lesionándolo porque no es lo mismo al fin y al cabo reducir una cadera, una rodilla que un dedito, ¿no? O un pulgar. Entonces, sí, tal vez no más difícil, pero yo creo que sí requiere un poquito más tal vez de sensibilidad, de cuidado. Tal vez. sí, y muchas tienen mucho mayor terminaciones nerviosas y son mucho más articulaciones que una rodilla o que una Sí, cadera, sí, ¿no? sí, completamente. Digo, yo obviamente pues ya en los procedimientos quirúrgicos pues también tal vez un poquito más de precisión, un poquito, porque al fin y al cabo son estructuras muy finas, ¿no? Ok. Yo lo he visto ahorita que nos están llegando más pacientes. La realidad es que yo estaba en Guadalajara y en Guadalajara pues era pura rodilla, espalda y cadera. O sea, casi no teníamos pacientes de mano como tal. Y aquí en Mérida pues nos encontramos con que hay mucho deportista y mucho crossfitero. Ujú. Y en ese tema pues hay muchas lesiones y pues te pone a replantearte y a estudiar otra vez. Yo la verdad hasta que no llegué aquí a Mérida vi una resonancia magnética de mano y Claro. ves pues todas las estructuras. Sí, sí. Eh, a esto, ¿cuál es la lesión más común que nos podemos encontrar en la mano? Eh, pues como lesión como tal, en población general, pues la verdad es que siempre son heridas o típico, oye, me machuqué el dedo, me lo aplasté, Ujú. o sea, cosas luego bastante sencillitas, ¿no? Eh, Abarca ahora sí que demasiado. Si tú me vas enfocando, por ejemplo, en el deporte, Ujú. pues hay esguinces de muñeca, lesiones de ligamentos, escafo semilunar, y así nos podemos llevar, pues ya igual un poquito más específico por deporte por ejemplo, ahorita que mencionas el CrossFit, ellos presentan mucho lesiones del fibrocartílago e inestabilidades del carpo por sobreuso generalmente y por la forma en la que cargan y levantan las barras con mucha fuerza y mucho movimiento a la hiperextensión. Entonces, eh, las lesiones, por ejemplo, o bueno, las compresiones de nervio, que también son muy comunes y no en deportistas, sino generalmente pues, también en población activa, pacientes que trabajan mucho tiempo en posiciones mantenidas, ¿no? Muy común que digan, por ejemplo, que las secretarias que están mucho tiempo, no secretarias, ¿no? Sino que trabajan mucho Ujú. tiempo con mouse y teclado, por mantener la simple postura de la muñeca mucho tiempo en flexión o en extensión, pues empieza a producir un túnel del carpo, ¿no? Y es común en pacientes que están mucho tiempo en escritorio trabajando, ¿no? Entonces, yo creo que es mucho de lo más común, túnel del carpo, tendinitis también, de la famosa tendinitis de Kerbein o tendinitis del pulgar. Esas son como que cosas que vemos día a día. ¿Cómo pudiera una persona saber si tiene un túnel del carpo? Ahorita que mencionas que es como de las más comunes. Sí, el túnel del carpo pues es de lo más común, o sea, Ujú. en realidad es como tal, ¿cómo saberlo? Si Eh, alguien, por decir, ahorita que, bueno, cuando salga nos escucha y le está doliendo la muñeca, ¿cómo pudiera sí, saber que? generalmente los síntomas iniciales, hablando de pues cómo empieza,
es dolor, puede ser a nivel de la muñeca, que se refiere hacia los dedos, parestesias, que esto es pues la sensación de entumecimiento o hormigueo en los dedos, sensación a veces de toquecitos eléctricos, pequeños calambritos. O sea, esto es como va empezando, ¿no? Oye, pues se me entumen estos 3 dedos, se me entumen. Entonces, ahí es cuando, ojo, ¿no? ¿Cada cuánto te pasa? Si es, porque estos son índices de gravedad en realidad con respecto a un túnel del carpo, ¿no? Es muy común el síntoma de dolor nocturno que te despierte por la noche esto. Okay. Y por ejemplo, si es una vez al mes, pues es como que algo leve, o sea, no está pasando nada grave. Ya cuando empieza a ser, por ejemplo, 2, 3 veces a la semana o 2 veces por la noche en una semana, o sea, ya como que empieza a aumentar esa severidad. Y esa severidad al fin y al cabo nos va a llevar, porque voy a regresar un poquito, ¿no? Pero Sí. la cuestión aquí es que el nervio se está aplastando, ¿no? Con una estructura a nivel de la muñeca, que es un ligamento. Ese ligamento empieza a comprimir el nervio y esto es lo que empieza a producir que el nervio pues no esté trabajando adecuadamente o, Okay. la señal o el impulso eléctrico no corra bien a través del nervio, ¿no? Entonces, esto, pues obviamente por un mes a lo mejor no te pasa nada, pero cuando ya empieza a ser 6 meses, un año, pues la placa neuromuscular, la que recibe el impulso eléctrico, se empieza a atrofiar. Entonces, pues el paciente empieza a percibir que ya no siente bien los dedos o ya están todo el tiempo entumidos, que ha perdido fuerza. En el caso del túnel del carpo es o sea, los síntomas, ya no puedo abrirme una botellita, ya no puedo desabrocharme el botón o agarrar una monedita, como que pierden mucha destreza motriz fina, ¿no? Y asociado, por supuesto, digo, al entumecimiento, que pues muchas veces va en progresión, a veces es uno, hasta que de repente llega el paciente y ya bueno, doctor, pues todo el tiempo está dormido, o sea, todo el tiempo o todo el día, o sea, ya no cambia. Cuando están en esa, digo, normalmente dices que empieza como una vez al mes, dolor nocturno, entumecimiento. Cuando están como en esa fase, ¿qué pueden hacer para prevenir que se haga más crónico? Pues siempre uno, ver qué es lo que lo está provocando, yo creo que siempre es algo inicial, ¿no? Si evidentemente trabajas en la computadora 8 horas y pues sabes que a lo mejor tu mouse es muy grande o muy pequeño, te hace mantener a veces posiciones que pueden cambiar, ¿no? Está descrito que una flexión de la muñeca de 20 grados aumenta la presión del túnel del carpo. Entonces, si tú mantienes esa flexión por 2, 3 horas todos los días, o sea, o más, 6, 7 horas, pues evidentemente el nervio se va a estar aplastando todo ese tiempo diario. Muchas veces también los pacientes duermen con las muñecas flexionadas. Entonces es muy común que el paciente duerma así, o sea, la mayoría de nosotros a veces lo hacemos. Es su posición Entonces, cómoda. Por eso es que en la noche se reproduce también esta sintomatología. Entonces, siempre pues identificar la causa, ¿no? Sobre todo si está en estadios tempranos, pues siempre mandamos antiinflamatorios, analgésicos, fisioterapia, por esta cuestión también de la neurodinamia, para darle movilizaciones a ese nervio que nos ayuda mucho en realidad en etapas tempranas. Siempre identificar la causa, si se puede cambiar esas posturas, pues cambias tu mouse o usa un ergonómico, pon un colchoncito, igual los teclados. O sea, sí son recomendables esos que tienen, esos mouse que tienen, bueno, los tapetitos que tienen como el colchón, sí los recomiendas. recomiendas. La verdad es que sí, porque eso hace que tu muñeca no esté ni extendida ni flexionada. La mantiene en una posición neutra, que es lo ideal. Entonces también tratar de tomarse descansos cortos. O sea, trabajas 1 hora, hora y media. Oye, ¿sabes qué? Para 5 minutos, mueve un poco tus muñecas, estira y regresa, ¿no? Pero la realidad es que nadie o sea, es muy complicado que alguien lo haga. Y es también un poco raro que el paciente con túnel del carpo llegue en etapas tempranas. Porque todos, pues es poquito, ¿no? Y cuando de repente ven, ya llevan 7, 8 meses con los síntomas y obviamente ya empiezan síntomas cada vez más complejos, que luego a la larga también es difícil pues obviamente de que se quiten. Y incluso esto puede llegar a daños irreversibles, ¿no? Incluso hasta ya después de operados puede ser que los síntomas ya no regresen del todo, porque ya el daño sufrió demasiado, el nervio sufrió demasiado daño por mucho tiempo, ¿no? Entonces sí, a veces, pues esto hay que ser muy claro con los pacientes de tiempo de recuperación, porque hay muchos que esperan muchas veces que después de la cirugía se quite todo. Sí. Y luego, no, o sea, es que, o sea, no, o sea, es poco a poco.
hay síntomas que se quitan inmediatamente y hay unos que no, ¿no? O sea, No sé si tú lo has pensado. Yo ahorita me estoy metiendo a muchas cuestiones también, pues, emocionales en el tema del dolor como tal. No sé, por eso esas personas que han tenido dolor por más de un año, que luego te dicen, ay, 7 meses, pero son 2, 3 años, claro. aunque los operes, pues no sé si el factor emocional del dolor todos los días o todas las noches, pues es complejo porque sigue el cerebro como Sí, sintiendo ese estímulo sí, de doloroso. hecho, o sea, hay una encuesta un cuestionario que sirve mucho para estos, como estadificar o clasificar en qué grado está, que es el cuestionario de Boston, que habla mucho también de esa parte de, La ya se parte, me chispoteó, la parte emocional con el dolor, ¿o qué? de la calidad de vida del paciente, gracias, de la Ajá. calidad de vida del Sí. paciente, porque pues como tú dices, esto genera insomnio, genera luego o sea, el mal dormir, te corta tu sueño, entonces sí va afectando la calidad de vida, pues el tener dolor tanto tiempo, el no poder o sea, no sentir bien tus dedos, el no poder incluso desabrocharte la blusa, por ejemplo, en la camisa, pues sí vas generando cierto impacto en la calidad de vida. El objetivo de la cirugía es mejorar la calidad de vida, no quitarte el O dolor sea, al 100%. inicialmente descomprimir el nervio. O sea, ese Ah, es el ok. objetivo, que el nervio ya no se esté aplastando. O sea, ya, pues obviamente en dependencia de cada paciente, de cuánto tiempo tenga, la severidad del daño, pues la mayoría la verdad es que recupera al 100%. Es un porcentaje ya nada más que tenga a lo mejor un daño muy avanzado, es el que a lo mejor no recuperará, ¿no? Pero la verdad es que es una cirugía bastante benigna y les tiene muy buenos resultados. ¿Cuál es el mejor estudio para diagnosticarlo? Oh, El diagnóstico mejor, pues obviamente es clínico, ¿no? ok. El diagnóstico clínico es hasta ahora el estándar de oro. Yo me apoyo mucho de ultrasonido, ¿ok? Ok, Antes utilizaba mucha electromiografía. La verdad es que ahora a veces la pido, a veces no, depende del paciente, pero el ultrasonido me ayuda mucho a valorar la compresión en el túnel y sobre todo descartar otras compresiones a nivel del antebrazo, porque existe el famoso síndrome del pronador también, ok. que nos va a dar síntomas muy similares o igualitos, tiene algunos extra de un túnel del carpo, pero es una compresión más arriba. Entonces, siempre trato de descartar esto porque a veces he visto pacientes que han operado 2 veces del túnel del carpo Ujú. y al final tienen, por ejemplo, he tenido pacientes con un quiste acá arribita que pues al fin y al cabo, como estaban en el antebrazo, en el túnel nunca vieron nada. Entonces, hasta que no le quitamos el quiste no mejoraron los síntomas. O también le han operado el túnel y el cuadro no se quitó y al fin y al cabo es un síndrome del pronador. Entonces, sí siempre trato de, uno, con la exploración física identificar qué es. A veces puede ser cervical, ¿no? A veces puede ser una hernia discal que también te reproduce Dolor y estos síntomas entumecimiento. y hay que aprender siempre pues a diferenciarlos. Muchas veces hasta a mí se me hace difícil y ¿sabes qué? Lo mando al cirujano de columna. Oye, no, pues por aquí no es. Ah, bueno. Ok. Un ultrasonido con un especialista también músculo Sí, esquelético, sí, ¿no? la verdad es que casi siempre los mando con un músculo esquelético para que pues Digo, que ya con la experiencia y todo, porque pues muchas veces, sobre todo en mano, es difícil. no, nomás. Sí, Digo, me ha pasado que llega mucha gente y o me manda mensaje. Y, oye, me duele esto, me saco un ultrasonido. Pues, primero hay que ver qué claro. tienes para ver cuál es el mejor estudio. Sí, tío, y en mano, pues evidentemente si vas a un lugar donde a lo mejor sí hacen ultrasonido todo el día, pero no músculo esquelético o no en mano, la verdad es que pues sí dudo a veces un Hay mucho poquito de... sesgo, ¿no? Sí, 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 sí. ¿En qué momento tienen que ir con el especialista? Pues yo creo que uno, cuando el dolor y los síntomas ya son muy persistentes, muy seguidos o muy intensos, ¿no? O sea, ya yo creo que desde el inicio, a lo mejor hoy ya pasó un mes y tengo dormido mi dedo y no se me ha quitado, oye, pues ir a verlo, ¿no? Este, varía un poquito, yo creo que depende de los síntomas, pero sí, sobre todo, uno, persistencia y aumento o intensidad de los síntomas. Ok. Y de las otras lesiones que comentaste, y más como a título personal, yo como fisio o para los otros fisios de las otras clínicas que nos están viendo, ¿cómo distinguimos lo que es normalmente el dolor de una tendinopatía con la del fibrocartílago? La verdad es que es un poquito complicado, o sea, Ok. incluso tal vez hasta que no vemos ciertos estudios, a veces es difícil, sobre todo, por ejemplo, del extensor cubital,
que está en estrecha relación ahí con el fibrocartílago, a veces es difícil poder identificar cuál es uno y cuál es otro, ¿no? Pero ahora sí que respondiendo a tu pregunta, yo creo que mucho con la exploración física, ver si está inestable la articulación, si hay una prueba en realidad por ejemplo, para el extensor cubital, que supinas completo y al hacer extensión del pulgar contra resistencia, genera dolor en el recorrido del tendón. Entonces, por ahí hay ciertas pruebas o ciertas maniobras que puedes ir como aprendiendo para ir diferenciando o que te enfoque uno al otro. Cómo empezó también cómo empezó el dolor, ¿ok? Porque pues a lo mejor si empezó por una caída, oye, pues ¿sabes qué? Es que levanté la barra, se me fue para atrás y comenzó. Entonces, depende de la actividad, de cómo haya pasado. Yo creo que también es muy importante, ¿no? Porque pues una tendinitis generalmente te va a dar por trabajo repetitivo, fuerza y demás, ¿no? Y una lesión del fibro, en pacientes jóvenes activos, generalmente va a ser una lesión deportiva por algo así, ¿no? Ya en pacientes más grandes puede haber lesiones degenerativas, pero generalmente no son tan dolorosas o tan incapacitantes como una lesión traumática, ¿no? Entonces sí hay como esos dos grandes grupos de joven deportista a personas ya más grandes que generalmente son degenerativos, ¿no? Es saber como en la clínica, si en el momento, yo porque volviendo y retomando con los crossfiteros, pues hacen las dos cosas, movimientos repetitivos y cargar muchos pesos y pues alguna contusión o algo por el exceso de repeticiones. Tiene que ser, si es de repente le apareció el dolor, nos vamos a más un tema tendinoso. Pero si en el momento que levantó la barra sintió la... Sí, exactamente. Sí podemos tomar como que ese parámetro, si ha ido aumentando poco a poco, si de repente hoy cargué algo y a partir de eso ya no pude mover, ¿no? O sea, sí hay, como tú dices, ¿no? Actualmente, por ejemplo, con el pádel, que también está muy de moda, hay muchos esguinces de muñeca, lesiones de ligamento escafo semilunar, fibrocartílago, en el tenis, el golf, CrossFit, ¿cómo se llama? Que se cuelgan de las barras. ¿La calistenia? Calistenia también, porque a veces pues hacen posiciones que dices, pues si están como comenzando, no controlan en sí pues toda esa fuerza que se requiere, pues igual a veces se lesionan, ¿no? Entonces con todos estos nuevos deportes que están ahora en boga, yo creo que pues cada vez igual han aparecido ciertas lesiones a nivel de la muñeca, ¿no? Porque ¿en eso también una ecografía nos ayudaría o tendría que ser una resonancia? Sí pudiera ayudar la ecografía. Al fin y al cabo, la verdad es que yo siempre pido la resonancia por mayor definición, nitidez, y es algo que a lo mejor no es operador dependiente. O sea, no importa quién te lo haga. O bueno, sí importa un poco, pero está un poquito más estandarizado hacerlo a este tamaño, estos cortes. Porque sí el ultrasonido sí varía de qué doctor te lo haga, quién lo reporte y con qué equipo te lo hagan. O sea, al fin y al cabo no es lo mismo un ultrasonido de 2 pesos que a uno de 10 pesos, ¿me entiendes? O sea, sí la calidad de la imagen varía mucho, entonces eso es un problema en realidad con el ultrasonido, porque a lo mejor yo te puedo hacer con el ultrasonido más caro que exista un ultrasonido y tú hacerle uno al mismo paciente y vamos a ver cosas diferentes. Que no, pero es difícil estandarizar eso porque al fin y al cabo somos dos personas diferentes y a lo mejor no sé, yo he hecho más que tú, o sea, es un poquito complicado ese tema, por eso es que me gusta a mí mandarlo siempre con las personas que ya los mando, porque ya como que van agarrando también, pues con lo que más callo. Sí. Y eso, ¿no? Pero al fin y al cabo, pues digo, todo este tipo de lesiones, incluso no solo en el deporte, ¿no? El otro día, no creo que platicaba con un paciente, hay cosas, por ejemplo, la compresión no del nervio mediano, sino del nervio cubital, que es un poquito a nivel del túnel. Bueno, el nervio cubital es un poquito más complejo que el nervio mediano, pero últimamente lo vemos mucho en pacientes por el uso del celular. El cubital lo pueden encontrar bien, es cuando más o menos cuando se pegan en el codo y les da toques, ¿no? Digo, creo que a todos nos ha pasado que pegamos en una barda o algo y nos cuando te golpeas aquí en la cara interna y te da... para que lo entiendan y lo ubiquen bien. Lo mismo, ¿no? Posición forzada, más de 90 grados, estar todo el día en el celular así. Y es mucho más común estar viendo ahora esto, ¿no? O
sea, incluso tal vez en pacientes más jóvenes que van presentando también este tipo de lesiones que antes a lo mejor no se veían, pero pues mucho es en parte eso, ¿no? Y presentan también hormigueos Sí, solo que a este nivel pues es del meñique y del anular. O sea, cambian los dedos por la inervación, pero... Entonces, o sea, hay cosas que van apareciendo pues ya por, como hablábamos, ¿no? Por postura desde cierto punto. Y pues en los deportes, pues muchas veces también es por mal calentamiento, por hacer a veces a lo mejor actividades a las que todavía no estás preparado, con pesos no preparados. O sea, como que no hay cierta progresión a veces, ¿no? Okay. Yo, por ejemplo, como lo veo en el CrossFit, no es que, porque muchos dicen, no, es que el CrossFit es malo. O sea, la verdad es que el CrossFit no es malo. O sea, el problema es que luego llegan corriendo, no calientan y empiezan a hacer sus actividades. Siempre hay competencia, hay quien carga más que yo. Ahí es el Lesión. problema. ¿Ok? Ahí es ahí el problema, ¿no? Entonces, no es en sí que, oye, que es que el deporte es malo. No, no, en realidad no. O sea, nada más hay que tener poco, pues sí es un poco más de impacto tal vez. Entonces hay que tener un poco más de cuidado, calentamiento, estiramiento. Sí, sí, no, los ejercicios como tal no. Después la competencia que le pones es el problema. Yo también siempre les digo lo mismo. En el tema del fibrocartílago triangular, ¿qué recomendación les podríamos dar a los deportistas o a las personas que quieren cuidar sus muñecas para no tener esa lesión? Uno, calentarlas y estirarlo mucho. Eso siempre, antes de hacer, por ejemplo, algún ejercicio, pues sí, darle mucha movilidad, estiramiento. Muchas veces todo se le pasa, todo el mundo cuello, hombros, espalda baja, pero las muñecas a veces nada más le dan unas vueltecitas y listo, ¿no? Entonces sí depende igual la actividad que quieras, pues muchas veces también se nos olvida toda esta parte que ustedes mucho como fisioterapia nos ayudan mucho, toda esta cuestión a veces de la propiocepción y de fortalecer, pues obviamente ya los ligamentos como tal de la muñeca, porque pues al fin y al cabo, ahí ya no hay tanto músculo que estar fortaleciendo, ¿no? Pero darle estabilidad a esa articulación y esta parte también de la propiocepción ayuda mucho, ¿no? Ok. En ese tema, cuando tienes una lesión de fibrocartílago, ¿todo el tiempo es cirugía? La verdad es que casi siempre sí, porque vamos a lo mismo. Generalmente el paciente llega con un poco de retraso tal vez. Es difícil que llegue desde temprana, o sea, cuando recién la acaba de pasar. Y sí depende del tipo de ruptura que tenga, o sea, del tipo de lesión. O sea, a lo mejor el ligamento nada más, o sea, el fibrocartílago nada más se distendió un poquito. Depende mucho, a lo mejor si fue una perforación central que no afecta como tal la estabilidad ni nada de la articulación. Entonces, sí va variando. La verdad es que el tratamiento conservador del fibrocartílago existe, que tiene una inmovilización también por 6 semanas. Ok. Como si fuera, por ejemplo, alguna fractura o algo. Pero el problema es que muchas veces, o sea, es una zona que tiene poco aporte vascular como tal. Entonces, a veces igual garantizar la cicatrización es un poquito complejo, pero repito, si a lo mejor te acaba de pasar 2, 3 días, oye, vamos a hacerte una resonancia a ver cómo se ve, si solo está inflamado, si a lo mejor se arrancó solo un poquito, ¿ok? Corrígeme si estoy equivocado, porque yo a veces así lo explico, porque después también, como nos han llegado pacientes, pues obviamente yo siempre digo, si no lo sé ahorita, mañana ya lo sé y me pongo a investigar. El fibrocartílago yo lo asimilo un poquito como en el menisco, o sea, Sí, más o menos. por la irrigación sanguínea, por la compresión. Exactamente, pues es como que su similitud, ¿no? O sea, prácticamente, pues es una estructura, es un complejo en realidad muy, ahora sí que valga la redundancia, bastante complejo. O sea, es una estructura muy compleja que contiene, como su nombre lo dice, ¿no? Tejido fibroso, tejido cartilaginoso, tiene su porción ligamentaria y tendinosa. O sea, tiene ahí bastante anatomía que aprenderse del propio fibrocartílago. Y a la larga, pues es una estructura que le va a dar estabilidad a tu muñeca, ¿no? O sea, esto va a hacer que tu radio y tu cúbito se mantengan estables a la hora de estar haciendo pronospinación, a la hora de hacer flexión, extensión, o sea, que se mantengan en su lugar. Si esto está roto, pues la articulación queda inestable y a la larga es lo que va generando dolor y poco a poco un desgaste articular que a veces pues puede ser irreversible o a veces incluso ya la reparación de un fibrocartílago puede ser, o sea, puede no poder realizarse y tienes que hacer una reconstrucción.
O sea, ya tomando injerto de tendón de otro lado para reconstruir o poner una estructura que sea similar, que nos pueda aportar esa estabilidad para nuestra articulación. Ok. Tú como médico, a mí me lo preguntan mucho y digo, yo normalmente no recomiendo ni fajas, ni rodilleras, ni muñequeras, ni canilleras para entrenar. Tú como médico, cuando te llegan, ¿sí les recomiendas que sean canilleras? Ahora sí que para entrenar, no. Okay. Yo siempre digo, oye, no, pues, o sea, si estás utilizando eso para entrenar, evidentemente no está bien. Okay. O sea, a lo mejor, no sé, hay cositas que sí recomiendo, como las epicondileras, que son como las coderas para evitar que se esté produciendo tracción en la epicondilitis. Ahí sí lo recomiendo porque del hecho, pues tener eso ahí está haciendo que no haya tanta tracción. Como a lo mejor las bandas rotulianas en la rodilla, pero de resto, por ejemplo, esas rodilleras, como para entrenar, la verdad es que no soy muy partidario. O sea, obviamente ya para tratar lesiones, sí, ok, pero bueno, si tienes lesión de fibrocartílagos, es que toma, ponte tu muñequera, pero no te la puedes estar quitando y poniendo. Es al fin y al cabo como si yo te pusiera un yeso. Yo se lo digo a mis pacientes, esto es como si yo te pusiera un yeso y no te lo puedes estar quitando y poniendo, ¿no? O sea, no es para eso, o sea, es para que esté inmovilizada tu muñeca, para procurar que las estructuras cicatricen y ya, o sea, lo que es un poquito más cómodo que un yeso o una férula, 100%, ¿no? Como para respetar nada más los tiempos biológicos de la reparación. Así es. Y ya después, porque nosotros tenemos como luego esa problemática, como si no hay una comunicación entre médico y Claro. fisio, a mí por eso me gusta siempre como tener esa comunicación, hacer amistad con los médicos, porque yo siempre les digo al paciente, a ver, si yo me comunico con tu médico y me explica la situación, el beneficiado eres tú. Sí, claro. Porque luego pasa con otros lados que el médico les dice una cosa y luego el fisio siempre quiere mover y siempre quiere fortalecer y Claro. todo el tiempo, y el paciente también se queda, el médico me dice que no la mueva y el fisio que sí, o sea. Sí, digo, a mí me pasa mucho, por ejemplo, con las lesiones de tendón, que evidentemente lo que necesitas es empezar un protocolo de rehabilitación rápido. Muchas veces lo mando a rehabilitación y me regresan como que no, es que hasta que no cicatrice mi herida no me pueden mover. Le digo, bueno, cuando cicatrice tu herida ya cicatrizó todo, ¿no? Ya va a estar, o sea, ya se pegó el tendón. Entonces sí es un poquito, y he optado también por enseñarles mucho ejercicio a los pacientes. O sea, me tomo el tiempo y dices que vas a hacer esto, porque a lo mejor el fisio no lo va a hacer. Entonces porque igual yo siempre les digo, sobre todo a estos que tienen lesión de tendones y eso, que necesito que muevan rápido, yo siempre soy muy claro, les digo, ok, sí vas a ir a la fisioterapia, pero no vas a ir diario, ni vas a ir 4 veces al día. Entonces sí vas a ir, pero aparte los días que no vayas, incluso los días que vayas, tienes que estar moviendo, porque si no tus dedos quedan rígidos, ¿no? Sí. No, pues de hecho, en la actualidad, ahorita el protocolo de tratamiento de tendón es fortalecer, sí, es carga. O sí, sea. Pero pasa mucho, y no solo a nivel público, o sea, en general, me ha tocado también a nivel, ahora sí que con fisioterapias privados, que me regresa el paciente, oye, no, pues es que no me quisieron mover, que hasta que no tuviera herida. Pues ya no tiene sentido, o sea. Todavía hay de los que sí, nada más ultrasonido y reposo y punción seca. Sí. O sea, la verdad es que eso ahí sí cambia un poquito, porque sí, pues son cosas que necesito, ¿no? Yo se les pongo necesito, sí. Y a los pacientes se los digo, o sea, si tu fisio te dice que no te va a mover, corre, ¿no? O sea, ya, o sea, ve a otro lado, o dile que el doctor te dijo que sí, porque si no, no hago nada, ¿no? Pierdo muchísimo luego a veces con pacientes que los operé hace 3 semanas y los empiezan a mover 3 semanas después. La verdad es que le pierdes demasiado. Sí. Entonces sí, ahí sí trato de ser bastante claro, tanto con los pacientes como, pues has visto como indicaciones de mueve, oye, eso es que limita esto, restringe esto. Pero, y obviamente me gusta desde cierto punto también respetar la parte del fisioterapeuta. Oye, ¿tú recomiendas esto? Dale, ¿no? O sea, no, solo no hagas esto. O sea, nada más necesito que evitar este movimiento. Que muchas veces lo pongo en mis indicaciones. Trabajar esto, evita pronación. Sí. Y listo, ¿no? O sea, y así, o sea, me gusta a mí trabajar, como tú dices, con cierta comunicación también con. Yo aprendí mucho de los médicos porque entraba a cirugía, digo, a ver, pero yo si recomendara algo para los fisios, creo que todos lo deberían de hacer, porque pues el médico ve cómo está dentro la articulación, o sea,
y ve la estabilidad y ve el desgaste y todo. Yo siempre digo, Claro. si me dicen que no apoye o que no lo mueva en 6 semanas, no lo mueva. Ya después, ahora sí, ya que pasen esos tiempos, ahora sí Sí, vamos ya por la vemos. fuerza, la propiocepción, rangos de movilidad, Claro. todo. Sí, Pero sí, al final, pues cada médico igual sabe de, pues, el trabajo que hizo, la cirugía que hizo, y pues sí hay ciertas cosas que a veces en las que puedes confiar y a veces no, ¿no? O sea, eso es real. De cuándo empezar a mover, cuándo no. Que al fin y al cabo sabemos que en medicina, pues no siempre 2 y 2 no siempre es 4, ¿no? Hay ciertas variables, hay ciertas cosas que... no, y cada persona es un Sí, mundo y reacciona diferente, edad, deporte, así es. Sí, hay todo, personas que al día siguiente escucharnos. no tienen nada de dolor, al día siguiente, a la otra persona le hiciste lo mismo y tiene mucho dolor. O sea, sí cambia, pues obviamente, como tú dices, de paciente a paciente, ¿no? Sí, nosotros tenemos el problema eso que a veces nos los mandan y piensan que con esa valoración ya tenemos que pasarlos a terapia Claro. inmediatamente. Es que ya el doctor ya me valoró. A ver, pero es una valoración diferente. Él ya dio un diagnóstico, está bien, pero tengo que conocerte, tengo que ver qué comorbilidades, cuántos son los rangos que tenemos Sí, que trabajar, la es fuerza. algo, yo creo que, digo, no soy el único, le pasará a muchos ortopedistas también, Ujú, que a veces llega el paciente, oye, tengo esta resonancia y le reportó que está roto mi fibrocartílago, ¿no? ujú. Y pues vengo aquí a que me operen, ¿no? Digo, al fin, ok, vamos a checar, ¿no? O sea, todavía hace poco vi a una paciente, digo, no fue el caso que llegó de, oye, me quiero operar, ¿no? Pero es una doctora que estaba con dolor en la muñeca, no sé qué, le dije, oye, vamos a hacerte la resonancia. Vimos su resonancia y su resonancia, dices, chispas, si solo ves la resonancia, dices, oye, te voy a operar ya, ¿ok? Sí, Pero sí. la verdad es que le di tratamiento súper bien, mejoró muchísimo en un mes. Y ya que vimos la resonancia después de la primera vez que la vi, le digo, oye, ¿sabes qué? Vamos a manejarte igual. Te estás haciendo tu vida completamente normal, te está doliendo muy poquito o casi nada. Si te regresa, pues ¿sabes qué? Ya sabemos qué hay, le metemos y te hacemos una artroscopía de muñeca y vemos. Y ahí entra el hecho de, pues, oye, no voy a operar una resonancia, ¿no? Al fin y al cabo, si veo Total. solo la resonancia, digo, ay, ¿sabes qué? Directo a quirófano. Pero si la paciente está muy bien, no tiene dolor, está haciendo su vida completamente normal, o sea, ¿para qué la vas a operar? Y sabes que vas a quitarle, pues, tiempo, luego te necesitas rehabilitación, luego necesitas... Entonces, ahí sí, como tú dices, ¿no? Hay que aprender a... Cada paciente es diferente, cada uno es diferente y hay que valorar siempre. Ah, pero eso solamente lo hace un médico, la realidad. Primero, empático con la persona y con experiencia. Porque si pasa que luego ven la resonancia, no, es tu cirugía. Y al contrario, en vez de darle, hablamos del factor emocional, en vez de darle confort y seguridad que hay de alguna manera, al contrario, se busca, Sí, digo, a nivel fisioterapia, a nivel ámbito de la salud, se busca meter más miedos que, pues sí, o obviamente, sea, yo creo que como lo mencionaste ahorita, ¿no? Yo creo que hay que tratar de ser empáticos, tratar de entender al paciente y sus necesidades, ¿no? Este, por ejemplo, bueno, te contaba del paciente de plexo, digo, yo agarro, tiene 15 años, le digo, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? O sea, ujú, ¿qué te limita en tu día a día? ¿Qué? Y me dijo, no, pues la muñeca. Ok, o sea, bueno, vamos a enfocarnos en la muñeca. Si al final tu hombro, con la limitación que tienes, te funciona para hacer de todo, ¿para qué le vas a mover? Oye, sí, la muñeca sí me está molestando porque no puedo agarrar cosas, no tengo fuerza. Ok, vamos a enfocarnos en la muñeca y hasta ahí. O sea, no se trata, yo creo, de operar por operar. Hay que valorar a los pacientes, hay que revisarlos, hay que platicar con ellos, ¿no? Porque pues sí es es parte importante, porque a lo mejor el paciente no lo necesita, ¿no? O sea, evidentemente, si estás viendo que tiene mucho dolor y todo, o sea, está la contraparte, estás viendo al paciente que se necesita operar y no quiere, o tiene miedo, y dices, bueno, este, yo creo que necesita operarse, se pueden tratar de otras formas, pero dudo un poquito que vaya a mejorar, ¿no? Entonces, ahí te la vas llevando, pero al fin y al cabo hay de todo, ¿no? Eso siempre... Pero eso garantiza más el éxito en una cirugía y se empiezan a quitar como esos sesgos que también mitos, para mí ya son mitos, pero todavía la gente sigue, todavía hay un cierto número de población Claro. que cree que si te operas quedas peor. Sí, Y siempre conocen a alguien que se operó y que quedó peor. sí, yo he escuchado, por ejemplo, muchas veces en la consulta, por ejemplo, del túnel del carpo, que los pacientes dicen, no, es que si te operas, regresa. Digo, bueno, este, sí,
o sea, no debería ser así, ¿ok? O sea, la realidad es que un síndrome de túnel del carpo operado, uno, que los síntomas, o sea, sí disminuyan, pero sigan, puede ser lo que hablamos hace rato, ¿no? Que el daño ya había sido muy, muy severo como para que el nervio logre recuperarse, ¿no? Pero ahí entran dos términos un poquito diferentes. Un síndrome de túnel del carpo persistente, o sea, quiere decir que nunca se quitó, significa dos cosas. Uno, compresión en otro lado, o sea, que hay una compresión en el antebrazo, una hernia discal. O número dos, que el médico no lo haya liberado bien. Y eso ahora sí que cueste a quien le cueste o se enoje a quien le enoje, esa es la realidad. Está descrito en los libros. Las principales causas de que un síndrome de túnel del carpo no se quite es porque el médico no lo liberó bien, o sea, no estuvo bien la cirugía. O es otra la causa. O hay una compresión en otro lado, ¿no? Para ir cerrando, para no quitarte más de tu tiempo, No, hay algo muy importante que a mí me pasa o que las personas, y más aquí en Mérida como tal, luego lo piden mucho y creen mucho en eso, y yo todavía tengo mis ciertas dudas. ¿Tú qué tanto crees que funcione en lesiones de muñeca el PRP? Mira, la verdad es algo que todavía es bastante novedoso, así como a lo mejor hay más estudios concluyentes en hombro y en rodilla, que está funcionando, teniendo mejores resultados, que hasta hace, no sé, un par de años no existían esos estudios, era todo como que, oye, no, pues nadie sabe si sirve, nadie sabe si no. Actualmente ya sus estudios se están comparando mucho con la viscosuplementación, entonces va, yo creo que creciendo cada vez más su indicación. A nivel de muñeca, pues los estudios todavía son un poquito menores. Se está haciendo, sobre todo mucho en España, están infiltrando PRP para este tipo de lesiones, para procurar la cicatrización, ¿no? Porque, bueno, hace rato creo que no lo terminamos de platicar, pero decía, pues a lo mejor si te acabas de lesionar el fibrocartílago, oye, no, pues vamos a ponerte un yeso, 4 o 6 semanas, y con eso debe de cicatrizar, ¿no? Nunca hay, sobre todo cuando es agudo, no hay un apuro por operar un fibrocartílago. O sea, a menos que sí de plano tú veas que la articulación radiocubital baila, pues sí, o sea, ni modo, pero si tú agarras, sí hay dolor, hay cierta molestia, inflamación y todo, pero la articulación está estable, oye, ponle un yesito, espera, como tú dijiste, ¿no? El proceso biológico, o sea, espera que cicatrice, ponlo a rehabilitar y ver cómo mejora. Si sigue con dolor, lo operas. O sea, en realidad, no hay, ahora sí que te tengo que operar antes de la semana porque tu fibrocartílago, o sea, sí existe ese tiempo, pero generalmente es después de meses. O sea, no se va a degenerar por completo en 1 a 2 semanas. O sea, te da tiempo de tratarlo con su yeso, eso. Oye, ¿sabes qué? Vamos a ponerte plasma. Vamos a ponerte PRP para que cicatrice. Muy válido, está comprobado que está funcionando. Faltan estudios ahora sí que concluyentes y todo, sí lo hay, ¿no? ¿Sí lo recomiendas? Sí, la verdad es que últimamente lo estoy usando mucho, por ejemplo, para epicondilitis. Antes infiltrábamos antiinflamatorios esteroideos, ahora estoy poniendo plasma rico en plaquetas. Estamos teniendo buenos resultados, igual con mi amigo y socio, el doctor Amaya, en el hombro estamos haciendo para lesiones tal vez que no son quirúrgicas del manguito rotador, estamos poniendo plasma rico en plaquetas. Y aparentemente estamos teniendo buenos resultados, ¿no? Hasta ahora ahí vamos. Es algo en lo que estamos nosotros ahí ya aplicándolo. Tenemos ya en nuestra máquina en realidad especial para ahí en la ¿cómo se llama? La máquina certificada, ¿no? Para ahí en el consultorio. Y lo estamos haciendo, digo, claro, siempre con sus indicaciones, ¿no? No es obviamente ponerlo por ponerlo, pero pues sí lo hemos estado usando un poquito más. La verdad es que tal vez me falta en fibrocartílago empezar todavía tal vez a ponerlo más, pero sí siempre hay esa variante, ¿no? Tienes que ver al paciente. Si de plano hay mucha inestabilidad, pues ahora sí que ni qué, hay que operarte, ¿no? O sea, sí vamos a operarte porque tu articulación está inestable. Y si no, buscar otra opción antes de la cirugía. Inmovilizar, puedes esperar el proceso biológico, oye, ¿eso es qué? Vamos a dar una ayudadita, un PRP y ver cómo se va resolviendo, ¿no? Pero sí depende mucho de la lesión y de la clínica que tenga el paciente, ¿no? Perfecto. Sí. Y ya como última pregunta, bueno, más que pregunta, para nuestra audiencia siempre me gusta cerrar con esto. ¿Qué consejo le darías
a las personas que nos vean para en el ámbito de la salud, ya no necesariamente en el tema de la mano, la muñeca, de las lesiones, un consejo a tu experiencia que tú quieras para que las personas puedan ser su mejor versión? Ok, yo creo que hablando en general, no solo físicamente, yo creo que uno, siempre, por supuesto, mente positiva. Dos, la verdad es que yo siempre soy partidario del ejercicio, entonces yo creo que eso ayuda a muchas cosas. Caminar, nadar, lo que te guste, nada más mantenerse un poco activos, tanto física como mentalmente, tal vez leer algo, distraerte un poco también, no todo es, o sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho jugar videojuegos, me gusta nadar, entonces trato siempre de estar englobando, o sea, eso. Entonces, mantener tu mente, yo creo que tanto distraída, no completamente intensa y enfocada en, no sé, en el trabajo, estudio, o sea, siempre he considerado que darle un espacio ahora sí que a la mente para distracción es bastante importante, ¿no? O sea, como te dije, actividad física para mí es muy importante. Actividades recreativas también. Okay. Obviamente a la par también. Prepárate, estudia. Siempre he dicho, a lo mejor no hables de más ni hables de menos, ¿no? O sea, enfocado, ahora sí que no te quedes callado si algo no te parece, pero pues tampoco estés hablando de más, ¿no? Eso es algo que... Okay. Pero parte de eso, yo creo que en realidad la respuesta a tu pregunta yo creo que es un equilibrio, ¿no? O sea, tener un equilibrio prácticamente en todas nuestras actividades. Y ya, creo que es la clave. Creo que esa es la clave. ¿Algo que nos quieras compartir? No, la verdad es que no. Bueno, les invito a conocer tal vez un poquito la especialidad de mano, ¿no? Abarca pues muchísimas cosas, ahora sí que de algunas de las que platicamos, tal vez muy poquitas, pero no podemos, nos extenderíamos mucho, ¿no? En realidad, que abarca pues obviamente fracturas desde, obviamente antebrazo, muñeca, metacarpos, falanges, heridas cortantes, cuchillo, oye, me corté con un cuchillo, oye, me clavé un punzón. Tendremos que hacer un podcast ahora sí ya con historias, historias chistosas o asombrosas del tipo de lesiones, ¿no? Porque sí ha pasado, sí luego llega y dices, no, pues cómo me pasó con esto, ¿no? Sí. De un ejemplo, una vez una señora, un perico la mordió, y le lastimó una arteria de la mano. Y todavía hace semana y media operé a una paciente que una iguana le mordió. Órale. Y le lastimó el nervio digital del dedo. O sea, el nervio digital y tenía todo y su dedo dormido, ¿no? Entonces, oye, hay que reparar el nervio. Son cosas que no te imaginas, sí, tal vez, ¿no? Bueno, eso pasa aquí. Eso puede pasar aquí nada más en Mérida. Te digo, pues ahora sí abarcamos muchas lesiones, desde cositas simples, cortaditas. Oye, me machuqué el dedo, oye, me fracturé. Fracturas, por ejemplo, de boxeador, que son fracturas de metacarpos. Ya lesiones, por supuesto, ya más complejas de nervios, manos traumáticas, heridas cortantes ya más graves con cortadura de tendones y todo, o sea, y ahí pues también entra toda la parte que vemos de los nervios, el túnel del carpo, el túnel cubital, lesiones de plexo braquial. Entonces, pues sí abarca de cierto punto varias cosas, muy enfocado en realidad de extremidad superior, pero ahí es en lo que estamos ahí, pues ya especializados, trabajando desde hace varios años. Pues muchas gracias, amigo. Yo creo que vamos a tener que hacer otro podcast claro, con esas historias de terror. Creo que serían historias divertidas, como tú dices. A mí me apasiona todo el tema de la ortopedia, o sea, todo el tema de lesiones tanto deportivas como ortopédicas, y también me pudiera quedar platicando aquí otro ratote. Digo, pues hay en realidad materia y con qué, entonces la verdad es que agradecido y cuando quieras repetimos. Perfecto, pues muchas gracias. Pues muchas gracias a todos los que nos escuchan, los que se quedaron hasta el final, y ya saben, traten de compartirle a este video si creen que a alguna persona le pueda servir. Hasta luego.